Bueno, hacemos la segunda clase de esta parte de la unidad sobre el tema de las ciencias particulares. Nos toca ahora hablar sobre las matemáticas, matemática como ciencia. Paso a compartir pantalla. Muy bien. En esta parte de la unidad vamos a hablar de estos son los, digamos, el índice de lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, cuál es la relación entre la matemática y el intelecto humano. Vamos a explicar la relación entre la matemática y la experiencia, estos dos términos. Vamos a hablar sobre el método de la matemática, que se llama el método axiomático. Vamos a hablar del tipo de certeza que se adquiere en la matemática. Y por último, vamos a leer una lectura del Papa Benedicto sobre el tema de la relación entre la matemática y la realidad. Anticipándonos un poco al texto de Benedicto, tienen acá en la pantalla también un texto sacado de una obra de Galileo Galilei que es muy interesante, así que empezamos a hablar sobre la matemática de esta manera. Dice así: la filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo. Pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres con que está escrito. Está escrito en lengua matemática, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto. Bien, ven cómo para Galileo la matemática no era solamente una construcción mental, sino era el mismísimo lenguaje con que Dios había escrito, ¿no?, sobre la naturaleza. Bien. El primer punto es entender cuál es la relación entre la matemática y el intelecto. Y eso un poco ya lo vimos en el video anterior, donde yo les explicaba que la matemática se alcanza en el segundo grado de abstracción. El segundo grado de abstracción consiste en que la inteligencia ha dejado de lado toda la materia, tanto la materia común como la materia singular de los entes que ha abstraído. Entonces los entes matemáticos son abstracciones puras, al punto tal de que algunos son abstracciones que provienen de la realidad y otros son creaciones puras de la inteligencia. La inteligencia elabora términos y entidades matemáticas que están exactamente a su nivel. Por eso la matemática es la ciencia más adecuada al intelecto humano, más connatural con el intelecto humano. La inteligencia, al ser puramente espiritual, entiende entes que son puramente inmateriales. Matemática y experiencia. ¿Cuál es la relación entre la matemática y la experiencia? En principio dijimos que hemos abstraído de todos los entes, de todo lo que es material, y por lo tanto la experiencia pareciera no tener un papel preponderante en la matemática, y eso es cierto, dado que hemos abstraído totalmente de todo lo que es material. Y la experiencia es el conocimiento que tenemos de aquellas cosas que son materiales, ¿no? Sin embargo, conviene decir que la experiencia es fundamentalmente un prerequisito para la matemática. Esto significa, por un lado, que los términos que pertenecen a los sistemas axiomáticos, ¿no?, que son el método, digamos, del que va a valerse la matemática, ¿no?, esos términos son productos de una abstracción. Y la abstracción siempre procede de los entes reales por experiencia, es decir, que el hombre ve la realidad y la inteligencia, junto con los sentidos, ¿no?, logra abstraer de la realidad todo lo que está en la realidad de alguna manera contenido, ¿no?, pero unido a una materia que de alguna manera lo hace imperfecto, ¿no? Es decir, la noción de línea, por ejemplo, de recta, la noción de triángulo, ¿no?, cuadrado, cualquier noción que tenga que ver con la aritmética, los números, son abstracciones puras. Ahora bien, en tanto que abstracciones,
han sido obtenidas a partir de la experiencia. Y en ese sentido, la experiencia es como el primer escalón, ¿no? Después, con la matemática, ya nos alejamos de ese primer escalón y por lo tanto decimos que es prerequisito, pero bueno, la matemática está separada de la experiencia. Sin embargo, y como vuelta de esto, podemos decir que, dado que nosotros somos seres corpóreos, el hombre es un ser corpóreo, el recurso al ejemplo, ¿no? Al gráfico visible, a la ilustración, siempre es fundamental y una ayuda absolutamente necesaria a la hora de tener que entender los teoremas o las demostraciones que se realizan en la matemática. En el dibujo, ¿no?, de la pantalla, tenemos acá un chico haciendo una serie de ecuaciones y una serie de gráficos que, bueno, justamente el hecho de tener que recurrir a un pizarrón, a escribirlo, a dibujar los gráficos para poder entender los conceptos, ¿no?, que estas demostraciones conllevan, es fundamental. Y esos gráficos, esos ejemplos que nos sirven de ayuda, necesariamente se alcanzan mediante la experiencia. Entonces, cerrando un poco esta temática, podemos decir que la experiencia sirve de una manera accidental a la matemática. La matemática se hace con la inteligencia, y sola y exclusivamente con la inteligencia. No puede hacer matemática de modo mental, totalmente. Pero, sin embargo, primero, los entes matemáticos se obtuvieron a partir de la experiencia, y segundo, el recurso a la ilustración, al ejemplo, ¿no?, al gráfico, a la escritura y al elemento visible, es fundamental, ¿no?, a la hora de tener que facilitarnos la comprensión matemática. El método de la matemática. El método de la matemática se denomina método axiomático. El gran ejemplo de método axiomático que hubo a lo largo de la historia fue el libro, la obra, Los Elementos del gran matemático griego Euclides, de quien ustedes ven en la pantalla un pequeño fragmento conservado de la obra, ¿no?, escrita de su puño y letra, una verdadera reliquia de la matemática. Pero bien, ¿en qué consisten el método axiomático? Decimos que el método axiomático es aquel que para el desarrollo y justificación de una teoría recurre a un sistema axiomático, compuesto por un conjunto de axiomas y de teoremas. Vamos a explicar a continuación, ¿no? Entonces, los métodos axiomáticos recurren a sistemas axiomáticos, a armar un sistema axiomático. Un sistema es un conjunto de enunciados que están lógicamente concatenados unos respecto de otros, es decir, que forman un gran todo, ¿no?, un gran conjunto de enunciados y de proposiciones que están interrelacionadas de modo lógico. Bien, entonces, un sistema axiomático, dice acá, es un sistema deductivo, es decir, que procede mediante la deducción, formado por un grupo de enunciados llamados axiomas, que debidamente formalizados y definidos, permiten deducir mediante reglas de inferencia precisas el conjunto de enunciados llamados teoremas, que pertenecen al sistema. Entonces, fíjense acá las palabras fundamentales que están siendo, digamos, que destaca en la definición. Vamos a ver si puedo remarcar. Dice, el sistema, ya explicamos lo que es un sistema. Ya explicamos lo que es entonces un sistema. Dice deductivo. Ya vamos a hablar sobre el tema de la deducción, así que lo dejamos para después. Formado por un grupo de enunciados llamados axiomas. Enseguida vamos a explicar lo que es un axioma, que debidamente formalizados, es decir, en general los sistemas axiomáticos, proceden mediante lo que se llama una formalización. La formalización tiene que ver con
transformar todos los contenidos de los términos que se utilizan en símbolos formales, ¿no? Entonces, una vez que los axiomas están formalizados, ¿no?, y definidos, permiten deducir mediante reglas de inferencia. Ya vamos a hablar de esto, pero fundamentalmente lo que está queriendo decir es que todo sistema axiomático necesita basarse en las reglas de una lógica determinada. Puede ser la lógica clásica aristotélica o la lógica simbólica y contemporánea. Reglas de inferencia precisas, ¿no? El conjunto de enunciados llamados teoremas, o sea que a partir de los axiomas se elaboran teoremas, ¿sí?, que son conclusiones que se obtienen mediante una argumentación. Muchas veces la palabra teorema también se aplica a la argumentación o al conocimiento completo. Pero fundamentalmente los teoremas son los enunciados que se deducen de los axiomas. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Los sistemas axiomáticos, ¿no? Acá en pantalla tienen un detalle del fresco La Escuela de Atenas, ¿no? Dice que está Platón y Aristóteles en el medio, ¿se acuerdan? Es un fresco de Rafael que se encuentra en uno de los cuartos que están cuando uno visita la Capilla Sixtina. Antes de llegar a la capilla pasa por una serie de habitaciones, de cuartos, donde están escritos todos los frescos, ¿no?, de Rafael y de otros grandes pintores del Renacimiento. En este fresco, en este detalle del fresco, se ve aquí a Euclides, ¿no?, explicando un teorema, haciendo un gráfico, utilizando un compás para explicar algún teorema, ¿no? Pero bueno, los sistemas axiomáticos. ¿Qué es lo que es necesario para los sistemas axiomáticos? Primero, para todo sistema axiomático es necesaria una lógica subyacente, es decir, ciertas reglas de inferencia, como les explicaba, ¿no?, que tienen que ver con, digamos, las premisas, los axiomas que se han planteado. Se deriva, ¿no?, de un modo lógico y racional a partir de ciertas reglas de inferencia. Ustedes, si no me equivoco, en lógica aprendieron las leyes de la definición, por ejemplo, o las leyes del silogismo. Y en esas reglas de inferencia deben aplicarse de una manera exacta. O en matemáticas, si ustedes estudiaron los diagramas de Venn, ¿no?, todo lo que es esa matemática, y así, ¿no? Por otro lado, en todo sistema axiomático existen ciertos términos primitivos, es decir, términos que son conocidos de modo intuitivo, porque no pueden definirse. Es decir, son, como si yo les dijera, los primeros ladrillos con los cuales se va a construir el sistema axiomático. Esos primeros ladrillos no pueden definirse, porque si uno definiera con otros términos esos términos, entonces habría que buscar definiciones para esos primeros términos, y así nos iríamos al infinito. Entonces, necesariamente tiene que haber términos que no se puedan definir, y que sean como primitivos, básicos y elementales, a partir de los cuales uno después va a elaborar otro tipo de definición, ¿no? Bien, por eso se desprenden estos segundo tipo de términos, los términos definidos, es decir, términos de los cuales yo puedo realizar algún tipo de definición, ¿sí?, basándome en los términos primitivos, ¿no? Como un ejemplo, tienen en los elementos de Euclides las primeras definiciones, ¿no? Euclides empieza a hacer una serie de definiciones donde deja aceptado cuáles son esos, digamos, términos a partir de los cuales, ¿no?, va a empezar a razonar. Hago un paréntesis, la geometría de Euclides es la geometría que ustedes estudiaron, la geometría que habla de los triángulos, los cuadriláteros, las leyes de los triángulos, que los ángulos superiores de un triángulo sumen 180 grados, cuando estudiaron todo lo que era el teorema de Pitágoras, ¿no?, teorema de Tales, todos esos teoremas están desarrollados a partir de, digamos, de esta geometría elaborada por Euclides. Bien, entonces decía, el primer
la primera definición de Euclides es una línea. ¿Qué es una línea? Una longitud sin anchura, ¿no? Es decir, ahora el término longitud es un término primitivo, uno tiene que entender lo que significa longitud y lo entiende de una manera intuitiva, ¿no? Que si no hace falta definir. Bien, en cambio los términos definidos se basan en esos términos no definidos, la definición del límite. Luego vienen los axiomas, que son afirmaciones generales respecto de cualquier tipo de cantidad, es decir, sea la cantidad continua, sea la cantidad discreta, es decir, sea referidos a la, este, a la geometría, sea referidos a la aritmética. Hay ciertas verdades que son evidentes por sí mismos y que no exigen ningún tipo de demostración. Dada su universalidad, y dado que se desprenden en última instancia de los principios de la razón y del ser, esos axiomas no pueden ser demostrados y sirven como punto de partida de todos los razonamientos en la matemática. Punto de partida y como fundamento. Por ejemplo, si yo digo, ¿no?, que dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí, eso es un axioma. Es una verdad que no se puede demostrar, no se debe demostrar, y al mismo tiempo uno intuitivamente enseguida se da cuenta que tiene que ser verdad, ¿no? Es decir, que de alguna manera la relación entre el sujeto y el predicado de ese enunciado es tal que necesariamente uno llega a, digamos, ve la verdad de ese enunciado sin necesidad de un proceso demostrativo. Es decir, uno, conociendo los términos del enunciado, encuentra que la relación entre ellos es necesaria. Por lo tanto, los enunciados son verdaderos. Entonces, los axiomas son esas verdades primeras a partir de las cuales se deducen todas las. Bien, luego vienen los postulados. ¿Qué son los postulados? Los postulados son demostraciones, son afirmaciones, son enunciados que se desprenden de las definiciones. No son evidentes en tanto y en cuanto que las definiciones de los términos, o sea, de los términos definidos, no son evidentes, se basan en términos primitivos, no son lo primero. Entonces, los postulados se desprenden a partir de las definiciones, ¿no?, de los términos definidos. Entonces, son enunciados cuya evidencia se apoya en los términos definidos. Y por último, los teoremas. Los teoremas son enunciados que se deducen a partir de los axiomas y de los postulados. Es decir, se deducen a partir de las premisas, que esas premisas pueden ser axiomas o postulados. Entonces uno obtiene conclusiones que son también evidentes, pero no son inmediatamente evidentes. Es decir, la evidencia de los teoremas está fundamentada en la evidencia de los axiomas. Por ejemplo, que el cuadrado de la hipotenusa sea igual a la suma de los cuadrados de los catetos, bueno, eso necesita una demostración. No es fácil, ni siquiera es evidente, ni siquiera es intuitivamente evidente que eso sea así. Entonces uno tiene que demostrar que eso sea así. Ese fue el logro de Pitágoras, ¿no? Lograr la demostración de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en todo triángulo recto, ¿no? Todo lo que sería también el teorema de Tales, ¿cierto? La relación, digamos, que hay entre los segmentos de tres o más paralelas cortadas por dos transversales. Ese sería el teorema de Tales. Y así hay otros teoremas. Yo puedo, por ejemplo, el teorema que demuestra que la cantidad de números primos es infinita, ¿no? Es decir, hay un teorema que demuestra eso. Y así, bueno, hay millones de teoremas en matemática, en las matemáticas actuales, en donde se demuestran determinadas afirmaciones a partir de los axiomas. Bien. Características de los sistemas axiomáticos. Las características son
son 4 o 5 características bien delimitadas. Yo voy a mencionar nada más que 2, porque como no estamos estudiando matemática a fondo, creo que con estas dos entendemos a qué va. Es decir, qué característica tiene que tener un sistema axiomático para ser un sistema axiomático válido, ¿no? Y bien. La primera característica es la que se llama la consistencia, o compatibilidad o no contradicción. Y dice así: un sistema axiomático es consistente cuando el conjunto de sus axiomas no conduce a una contradicción. Es decir, cuando dadas dos expresiones del sistema y contradictorias entre sí, una al menos de ellas no puede demostrarse en el sistema. Lo que estoy diciendo básicamente es que un sistema axiomático no puede contener enunciados contradictorios. Es decir, si yo tengo dos enunciados contradictorios, uno dentro de ese sistema no se puede demostrar, el otro sí. Entonces, el que se puede demostrar pertenece al sistema y el otro será una verdad que está fuera del sistema axiomático determinado. Por eso que los sistemas axiomáticos están bien delimitados, ¿no es cierto? La geometría de Euclides es un sistema axiomático. Hay otras geometrías, ¿no? Lo que se llaman las geometrías no euclidianas, ¿no? En donde los axiomas, donde los postulados que se aplican en la geometría de Euclides no necesariamente se van a aplicar en estas otras geometrías, ¿no? Si yo elaboro, por ejemplo, una aritmética, existe, ¿no? Una aritmética binaria, es decir, no decimal, entonces voy a tener ciertas, digamos, ciertas afirmaciones que en la matemática binaria son verdaderas y en la matemática decimal no lo son, ¿no? Y así con otras cosas. Entonces, decía, ¿qué es lo primero que tiene que tener un sistema axiomático? Consistencia. Sus postulados y sus teoremas tienen que llegar a conclusiones que sean coherentes entre sí. No puede haber contradicción entre un teorema, otro teorema y otro teorema y un postulado. El sistema es coherente. Si quieren, la consistencia en realidad lo que hace, a lo que hace alusión es a la coherencia del sistema, ¿no? Bien. La segunda característica es lo que se llama la completitud, ¿no? Decimos, un sistema axiomático es completo cuando todas las proposiciones verdaderas que puedan expresarse en el sistema son formalmente deducibles de sus acciones. Es decir, cuando cualquier enunciado que se considere o su negación puede demostrarse en él, ¿no? Básicamente lo que está queriendo decir es que no puede haber dentro de un sistema un enunciado que no sea deducible a partir de los axiomas, ¿no? Todo tiene que quedar demostrado. Cualquier afirmación, ¿no?, que se asuma y que no tenga una demostración válida dentro del sistema, hace que el sistema no sea completo. Ojo, esto no significa que no haya sistemas no completos. Es decir, puede existir un sistema no completo. Pero bueno, en este sentido, en el sentido en que uno puede decir, bueno, yo tengo esta afirmación, intuitivamente veo que probablemente es cierto, pero todavía no tengo una demostración para hacerlo. Entonces, bueno, muchas veces ha pasado que todavía pasa, ¿vale? Hay un montón de afirmaciones dentro de los distintos sistemas axiomáticos que exigen una demostración, porque no son axiomas, ¿sí? Y sin embargo todavía no se logró esa demostración. Hoy los matemáticos trabajan en esas cosas. Dicen, bueno, vamos a tratar de demostrar determinada afirmación, ¿no? O determinado teorema, ¿no? Entonces, bueno, ¿son sistemas no completos? Bueno, por eso digo que es una característica del sistema axiomático. El sistema axiomático busca siempre la completitud, ¿no? En el sentido de que buscamos siempre demostrar todas las afirmaciones que pertenecen al sistema. Hay otras características, como por ejemplo la independencia de los axiomas, la decidibilidad, la satisfacibilidad, etcétera, etcétera, que no vienen ahora al caso porque no quiero complicarlos en un desarrollo de una teoría matemática que es demasiado exhaustivo.
sigamos avanzando en base a las características que estamos dando de la matemática. Bien, las matemáticas alcanzan lo que se llama una certeza apodíctica. La certeza apodíctica es la certeza absoluta. La palabra apodíctica podría significar perfectamente absoluto, ¿no? ¿Por qué alcanza la certeza apodíctica? La alcanza porque se vale de la demostración. Aristóteles, en sus tratados de lógica, explica que hay dos grandes formas de argumentación, ¿no? De razonamiento. La deducción y la inducción, ¿no? La demostración de la que se vale la matemática es la deducción. Es decir, aquella que procede de lo más universal a lo menos universal. Si procedemos de afirmaciones universales, es el caso de los axiomas, ¿no? O postulados, y llegamos a conclusiones que son siempre menos universales. Llegar a la conclusión de que la hipotenusa de un triángulo rectángulo, que el cuadrado de la hipotenusa del triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, bueno, es una afirmación que habla única y exclusivamente de todos los triángulos rectángulos. Ni siquiera habla de todos los triángulos per se, ni siquiera habla de todo tipo de figuras geométricas, ¿estamos? Entonces, y menos que menos habla de todas las cantidades. Entonces siempre se procede de lo más universal a lo menos universal. Y como lo menos universal está contenido en lo más universal, la deducción es siempre un modo necesario. Un modo necesario. ¿Qué significa necesario? Significa lo siguiente, que de premisas verdaderas, cuando hay buena inferencia lógica, se obtiene una conclusión que es necesariamente verdadera. Entonces, a partir de la evidencia que tenemos de las premisas, nosotros llegamos a una suerte de evidencia, si quieren, evidencia a posteriori, es decir, una evidencia que depende de la evidencia de las premisas, pero es evidencia al fin, es decir, se nos hace evidente, ¿no? Y entonces adquirimos certeza. Tenemos certeza porque está basada en estas afirmaciones que no pueden negarse, sin caer en el absurdo, ¿no? El ejemplo que siempre podemos poner es el clásico silogismo categórico de Aristóteles, ejemplo para muchos filósofos, ¿no? Todo hombre es mortal, Sócrates es hombre y sobre el ser, ¿no? Las premisas están elaboradas, acá hay una estructura lógica que tiene un término medio que es hombre, ¿no? Tiene un término menor que es Sócrates y un término mayor que es mortal, y entonces el término menor y el mayor están unidos en la conclusión. Ustedes estudiaron algo de silogística, así que más o menos entienden a lo que, ¿no? Sin embargo, bueno, en matemática este tipo de demostraciones deductivas son más complejas, ¿cierto? Pero sí se alcanza un grado de certeza absoluta. En el libro, ustedes van a tener una suerte de, digamos, rápida demostración de cómo se desarrolla o cómo se explica el teorema que sostiene que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Yo acá me tomé el trabajo de conseguirles otra demostración matemática que, digamos que se las voy a pasar a explicar. Bien. Bueno, entonces pasemos a la explicación, ¿no? PowerPoint, bueno, acá está. Bien, digamos, la demostración que yo estuve averiguando para mostrarles a ustedes es la demostración matemática de la irracionalidad de el número, la raíz cuadrada de 2, ¿no? Raíz cuadrada de 2. Es muy interesante todo, ¿no? Ustedes saben que hay números que son racionales y hay números que son irracionales. Los números racionales son aquellos que pueden expresarse mediante una fracción. Cualquier número
pero puede expresarse como una fracción. 3. 3 es un número racional y yo puedo poner 3 sobre 1, ¿no? Y una fracción es una división, también da un resultado. Entonces, bien, son los números racionales, aquellos que pueden ser expresados mediante una fracción, ¿no? Un número que tiene decimales periódicos, por ejemplo, también puede expresarse en una fracción. ¿Sí? Yo digo 10 sobre 3, por ejemplo, es una fracción, me expresa un número con decimales periódicos. Bien, entonces no necesariamente tener infinitos decimales significa que no pueda ser expresado en un. Ahora, hay números que no pueden ser expresados mediante una fracción, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con el número pi. El número pi es un número irracional, ¿no? Es un número que no hay una fracción cuyo resultado, si yo hago la división, me da pi. Eso es imposible, ¿no? De hecho, tiene infinitos decimales, y los infinitos decimales de pi no siguen un patrón, ¿no? Es decir, quizás por eso se les llama irracional. No siguen no hay ¿cómo se dice? Un patrón de repetición en esos. Bien, y lo mismo ocurre con la raíz cuadrada de 2, ¿no? La raíz cuadrada de 2 es un número irracional, no puede expresarse mediante un número. Algunos ítems para aclarar al principio. Primero, es una demostración por reducción al absurdo. ¿Qué significa esto? De paso aprende. Yo puedo demostrar algo de vía digamos, mediante una vía directa o mediante una vía indirecta. Cuando me baso en una vía directa, lo que hago es plantear las premisas y a partir de las premisas yo obtengo la conclusión, ¿no? Entonces fui directamente, ¿no?, a demostrar la conclusión a partir de una serie de premisas que yo, bueno, algunas son más evidentes por sí mismas, otras son por ahí fruto de una deducción o obtenidas mediante, digamos, como un postulado que se desprende de la deducción. Bien. Ahora hay una demostración indirecta, que consiste, en pocas palabras, en decir lo siguiente. Si yo quiero demostrar que una proposición P es verdadera, y yo en lugar de demostrar la proposición P, lo que digo es esto. Supongamos que P es falso. Si partiendo de la base, si poniendo la falsedad de P como premisa, obtengo un resultado que es contradictorio con el sistema, entonces P tiene que ser verdadera. No sé si me entienden lo que quiero decir. Agarro la conclusión que yo quiero demostrar y la pongo como premisa pero negada. Es decir, digo, en realidad, P, bueno, partamos de la base de que P es falso. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos? Si la conclusión a la que llegamos es contradictoria con el sistema, entonces logré una demostración porque al fin y al cabo lo que estoy diciendo es, bueno, no puedo decir que es falso. Y si no puedo decir que es falso, falsedad y verdad no hay término, ¿no? Bien. En filosofía a veces se puede usar, y muchas veces se usa eso, es decir, si yo tengo que demostrarles, no sé, invento, ¿no? Invento ahora se me ocurre, digo, yo tengo la importancia de la virtud de la prudencia. Y yo puedo decir, bueno, ¿qué le pasa a una persona imprudente? Supongamos que partimos de la base que tendremos que ser imprudentes en la vida. ¿A qué conclusiones llegamos? Bueno, es una forma de vivir imposible de vivir. Bueno, entonces, evidentemente, la necesidad de la prudencia es. En fin, como para ponerles un ejemplo. Bien, la demostración matemática de la irracionalidad de la raíz cuadrada de 2 es una demostración por reducción al absurdo. Bien. Acá tienen la definición de números racionales que se pueden expresar mediante una fracción y los números irracionales los que no se pueden expresar mediante una fracción, ¿no? Bien. Entonces, el punto de partida es, justamente por ser una demostración por reducción al absurdo, suponer que el número raíz cuadrada de 2 es racional. Es decir, supongamos que la raíz cuadrada de 2 la podemos expresar mediante una fracción. Cualquiera. Vamos a suponer una fracción, ¿no? Entonces, de esa manera,
Suponemos que la raíz cuadrada de 2 es igual a P sobre Q. P es un número, Q otro número. No lo sabemos, pero bueno, más allá de saberlos o no saberlos, suponemos estos dos números, ¿no? Supongamos que algún día lo sacamos, bueno, no sé, P, Q, ¿no? Bien, entonces decimos, suponemos también que P y Q son irreducibles. ¿Qué significa irreducibles? Que no pueden simplificarse más. Vieron que una fracción una puede simplificar, es decir, a ver si puedo anotar algo. Claro, supónganse que yo tengo la fracción, no sé, 4, 4 sobre, bueno, 8 más o menos, ¿no? Bien, yo esta fracción la puedo reducir, ¿por qué? Porque yo puedo simplificar, ¿no? Por 2, y digo, 4 dividido 2, 2, 8 dividido 2, 4, y más, ¿no? Y por 4, 4 dividido 4, 1, y 8 dividido 4, 2. Entonces, 4 sobre 8 es un medio, en realidad. Y ya a un medio no la puedo reducir más. Ya no puedo seguir simplificando más, ¿no? Entonces, eso es lo que es la irreducibilidad de una fracción, ¿no? Cuando ya no la podemos reducir. Y por eso, suponemos que P y Q son irreducibles. ¿Por qué? Porque si P y Q no fueran irreducibles, tendríamos que simplificar ahí para llegar a la verdadera fracción cuyo resultado es la raíz cuadrada de 2. No sé si me van siguiendo. Si no, pausan el video, vuelven para atrás y me vuelven a escuchar lo que acabo de explicar. ¿Sí? Las ventajas de hacer un video. Bien, seguimos. Perdón. Perdón. Bien, entonces seguimos. Dios mío, ahí estamos. La primera conclusión, ¿no?, a la que llegamos, ¿no? O sea, partiendo ya de las premisas que acabamos de establecer. La primera conclusión es que si la raíz cuadrada de 2 es igual a P sobre Q, entonces, acá, ¿qué hacemos? Hacemos un paso, es decir, la raíz cuadrada la pasamos en forma de potencia, entonces decimos que 2 es igual a P al cuadrado sobre Q al cuadrado. Esto, digamos, es básico, matemáticas de ecuaciones, ¿no? Pasamos la raíz cuadrada en forma de potencia. Bien, entonces si 2 es igual a P cuadrado sobre Q cuadrado, entonces pasamos Q cuadrado al otro término y tenemos 2 por Q cuadrado es igual a P cuadrado. Lo único que hicimos es pasaje de términos, ¿no?, matemática básica, en fin. O sea que P cuadrado es un número par. ¿Por qué? Porque es igual a un número multiplicado por 2, ¿no? Es decir, P cuadrado, sea cual sea el resultado de este número, de esta variable elevada a la segunda potencia, tiene que ser un número par porque es igual a un número multiplicado por 2, que es Q cuadrado por 2. Un número par, por definición, es un número divisible por 2, ¿no? ¿Se entiende? O sea que P cuadrado yo lo podría dividir por 2. Bien. Por otro lado, o sea que P también es par. P solo es par, porque la raíz cuadrada de un número par es ella también par. Es decir, que si yo hiciera la raíz cuadrada de P cuadrado, me va a dar un número, ¿no? Esta afirmación, digo acá, explica otro teorema. Habría que demostrar también que la raíz cuadrada del número par es también par. Como supongo, yo lo doy por supuesto, intuitivamente lo vemos, supongo que ustedes están allá escuchándome y están diciendo, ahí sí, obvio, Nacho, no me imagino que un número elevado al cuadrado, digamos que un número del cual yo puedo sacar una raíz cuadrada par, pero habría que demostrarlo. Bueno, pero lo damos por verdad. Bien, entonces, P cuadrado es par, pero al mismo tiempo P es par. O sea que P solo es divisible por 2.
Bien, seguimos. Segunda conclusión. Bien. La segunda conclusión dice así: si P es par, entonces debe haber al menos un número natural, vamos a llamarlo K, ¿m? Según el cual sería verdadero que P es igual a 2K. ¿Qué quiero decir con esto? Nada, estoy diciendo que P es par. Es decir, a ver, si P es 6, acá tenemos K va a ser 3. Si P es, no sé, 1000, entonces K va a ser 500, ¿sí? Es decir, y así. Cualquier número par que ustedes se puedan imaginar, siempre va a ser un número donde estoy, digamos, multiplicado por 2. Entonces P es igual a 2K. Bien. Si sustituimos el nuevo valor de P en la primera conclusión, ¿no? Si vamos para atrás, en la primera conclusión, el nuevo valor de P, sustituimos, vamos a poner acá, ¿no? En este punto, ¿qué nos da? Nos da lo siguiente, tenemos esto: 2Q cuadrado es igual a 2K por 2K, es decir, P cuadrado. P cuadrado. Si P es igual a 2K, entonces tenemos 2K por 2K. Me parece que de nuevo se olvida. ¿Estamos? Bien. Entonces 2Q cuadrado es igual a 2K por 2K. Bien. O sea, la subconclusión, ¿no? 2Q cuadrado es igual a 4K cuadrado. Esto es producto de 2 por 2, 4, K por K, K por K, ¿no? Bien. O sea, que Q cuadrado es igual a 2K cuadrado. ¿Así por qué? Porque yo paso este número dividiendo, perdón, paso este número dividiendo acá, entonces simplifico y me queda 2K cuadrado y acá 1 sobre 1, ¿no? O sea que Q cuadrado es igual a 2K cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Esto significa que Q también es un número par. Si aplicamos el mismo razonamiento que aplicamos acá, sobre P, que era 2, un número multiplicado por 2 es igual a el cuadrado de P. Bueno, acá tenemos un número multiplicado por 2 es igual al cuadrado de Q. Es el mismo razonamiento. Y esto nos hace llegar a la conclusión de que Q es un número par. Bien. O sea que P y Q son números pares. ¿Estamos? Sea cual sea P, sea cual sea Q, lo que sí sabemos es que son números pares. Ya. Conclusión. Si P es par y Q también es par, entonces es falso que P y Q son irreducibles. Claro, un número par sobre otro número par se pueden seguir simplificando. ¿Entienden? Si puedo simplificarlos dividiendo a ambos números por 2. ¿Y esto qué significa? Significa que es falso que la raíz cuadrada de 2 sea igual a P sobre Q. ¿Por qué? Porque P y Q no serían más reducibles, yo podría seguir reduciéndolos, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa que entonces la raíz cuadrada de 2 no puede expresarse mediante una fracción, ¿no? Pues si yo la expreso mediante una fracción, esa fracción tiene que estar compuesta de números pares. Y por definición, una fracción compuesta por números pares debe ser reducible. Ahora, ¿qué pasa? Dijimos en la premisa, ¿sí?, que P y Q deben ser irreducibles, o sea, no deben poder simplificarse, si no, hay que poner eso. Ergo, como ven, ¿no?, llegamos a una conclusión absolutamente verdadera, partiendo de verdades absolutamente verdaderas, aplicando un sistema lógico, ¿no?, un sistema de razonamiento o de inferencia que pertenece a la aritmética de números racionales, ¿no? Llegamos a la conclusión de que la raíz cuadrada de 2 es un número que no entra dentro de este sistema. Digamos. ¿Por qué? Porque no es racional. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, el último punto de esta subunidad, ¿no?, de las matemáticas, tiene que ver con un comentario que hace el Papa
Emérito Benedicto, sobre sobre el texto de Galileo que leímos al principio. ¿Mm? Más que nada me gustaría leerlo con ustedes, comentar lo que haya que comentar, y que nos quede, digamos, que quedemos pensando sobre este tema. Mi objetivo en filosofía es fundamentalmente que ustedes filosofen, más que tirarles 3 o 4 cosas dogmáticas que tienen que saber. Me importa fundamentalmente que se cuestionen y que realmente haya especulación intelectual sobre la realidad. Entonces vamos a leerlo. Dice así: el gran Galileo dijo que Dios escribió el libro de la naturaleza con la forma del lenguaje matemático. Eso lo leímos al principio. Estaba convencido de que Dios nos ha dado 2 libros, la Sagrada Escritura y el de la naturaleza. El lenguaje de la naturaleza, y esa era su convicción, es la matemática. Por tanto, la matemática es un lenguaje de Dios, del Creador. Reflexionemos ahora sobre qué es la matemática. De por sí, es un sistema abstracto, una invención del espíritu humano que como tal en su pureza no existe. Siempre es realizado de forma aproximada, pero como tal es un sistema intelectual, es una gran invención, una invención genial del espíritu humano. Lo sorprendente es que esta invención de nuestra mente humana es realmente la clave para comprender la naturaleza. Es decir, que la naturaleza está realmente estructurada de modo matemático, como afirma Galileo, y que nuestra matemática inventada por nuestro espíritu es realmente el instrumento para poder trabajar con la naturaleza, para ponerla a nuestro servicio, para servirnos de ella mediante la técnica. En esta primera parte del texto, bueno, justamente dice, Dios, como dice Galileo, ¿no? Dios hizo estos 2 libros, los 2 los hizo Dios, y Dios hizo la naturaleza, según Galileo, en lenguaje matemático. Bueno, ¿no? El lenguaje matemático, es decir, y fíjense que todas las ciencias, dijimos en su momento, tienden, perdón, no lo dijimos todavía, las ciencias naturales tienden a expresarse con un lenguaje matemático, es decir, recurren a la matemática física, la química, la biología, ¿no? La economía. O sea, cada vez más ciencias van tratando de basarse en, en matemáticas para alcanzar sus conocimientos. Ahora, ¿qué pasa? La matemática es una construcción del espíritu. Dijimos, es abstracción pura. La inteligencia ha dejado el contacto con la realidad visible. Y sin embargo, la matemática nos permite conocer la realidad de una manera tan eficaz, ¿no? Tan eficaz, que nos da tanta capacidad de transformar la naturaleza, ¿no? De elaborar toda la técnica basada en las ciencias que han matematizado su saber. Bueno, eso dice, es realmente sorprendente. ¿Cómo es posible? Entonces, sigue diciendo el Papa. Dice, me parece casi increíble que coincidan una invención del intelecto humano y la estructura del universo. La matemática inventada por nosotros nos da realmente acceso a la naturaleza del universo y nos permite utilizarla. Por lo tanto, coincide la estructura intelectual del sujeto humano y la estructura objetiva de la realidad. La razón subjetiva y la razón objetivada en la naturaleza son idénticas. Creo que esta coincidencia entre lo que nosotros hemos pensado y el modo como se realiza y se comporta la naturaleza son un enigma, un gran desafío, porque vemos que en definitiva es una la razón que las une a ambas. Nuestra razón no podría descubrir la otra si no hubiera una idéntica razón en la raíz de ambas. De alguna manera, la coincidencia, ¿no?, del pensamiento matemático respecto de la naturaleza nos habla de que nuestra razón humana y la lógica intrínseca del universo han sido creadas por una primera y única razón, ¿no? Es la razón divina que hizo el libro de la naturaleza. Porque si no, es inexplicable que coincida, ¿no? Bien, y sigue diciendo,
este sentido, me parece que precisamente la matemática en la que como tal Dios no puede aparecer. Yo no puedo demostrar la existencia de Dios o hablar de Dios en matemática. La matemática es una ciencia que trata acerca de la cantidad, ¿no? De los números y de las figuras. Punto y aparte. Dios no entra ahí. Sin embargo, dice, ¿no? Sin embargo, dice, la matemática nos muestra, le dice, me parece que precisamente la matemática, en la que como tal Dios no puede aparecer, nos muestra la estructura inteligente del universo. Es decir, que el universo ha sido pensado. Ahora, hay también teorías basadas en el caos, tal lo que se llama hoy en día la matemática del caos. Si ustedes, algún padre ingeniero le pueden pedir que les explique. Tiene algo que ver con, no sé si alguna vez escucharon hablar del efecto mariposa, bueno, pero dejemos además porque no puedo explicarles algo que no sé. Bien. Entonces decimos, ahora hay también teorías basadas en el caos, pero son limitadas, porque si hubiera prevalecido el caos, toda la técnica sería imposible. La técnica es fiable solo porque nuestra matemática es fiable. Nuestra ciencia, que en definitiva permite trabajar con la energía de la naturaleza, supone la estructura fiable e inteligente de la materia. Así vemos que hay una racionalidad subjetiva y una racionalidad objetiva en la materia, que coinciden. Naturalmente ahora nadie puede probar, como se prueba con experimentos, en las leyes técnicas, que ambas tuvieron su origen en una única inteligencia. Pero me parece que esta unidad de inteligencia detrás de las dos inteligencias es realmente manifiesta en nuestro mundo. Y cuanto más podamos servirnos del mundo con nuestra inteligencia, tanto más manifiesto será el plan de la creación. Entonces, importantísimo entender cómo la lógica interna del universo, que es de naturaleza matemática, puede llevarnos a pensar, ¿no?, que el mundo ha sido pensado y ha sido producto de una inteligencia. Sobre este tema, y con esto ya voy terminando, sobre este tema les voy a dejar un video para que vean, ¿no? Y sobre ese video va a ser el trabajo que tienen que hacer para esta segunda parte del trimestre, ¿sí? Les voy a poner las consignas en el Classroom, y bueno, ahí voy cortando. Este último texto es muy importante tenerlo bien presente cuando vean el video que les voy a poner. Es un documental interesante sobre el tema de las matemáticas. Bueno, muchachos, gracias por tolerar esto, y bueno, nos vemos en el próximo videito. Vale, ustedes me ven a mí, yo a ustedes no los veo más haciendo los pollos o cualquier otra cosa que saludos, chicos, gracias.